Lo veremos, pero antes tenemos que pasar por otro lugar donde tenemos muchísimos espectadores, además muy activos, de los que escriben, y además escriben generalmente quejándose, y se lo agradecemos infinito, que son las Islas Canarias. ¿Por qué? Bueno, aquí hemos venido contando en el último periodo el colapso migratorio formidable de las Islas Canarias, con gente desde allí explicándonos lo que estaba pasando. Hemos visto cómo progresivamente esas islas que antes se llamaban afortunadas, ahora igual lo siguen siendo, pero para todo el público son más bien islas asediadas. Eso que se llama imagen reputacional de las Islas Canarias ha empezado a bajar a ojos vistas. Y luego de repente que si el Tito Berni, luego que si las mascarillas de Torres. ¿En Canarias qué está pasando? O sea, ¿qué pasa en Canarias? Bueno, pues mire usted por donde tenemos a la persona adecuada para que nos cuente qué está pasando en Canarias, lo que vemos y lo que no vemos, y qué de lo que vemos en realidad lo estamos mirando mal, que es don Nicasio Galván, portavoz de Vox en el Parlamento Canario. Muy buenas noches. Buenas noches. Y presidente provincial de Vox en la provincia de Las Palmas, sí. ¿Qué tal? Bienvenido, qué alegría tenerla aquí. Pues muchas gracias, la verdad la alegría es mía. Le sigo desde hace muchos años con mi padre y con mi madre, así que... Qué bien. Ese tipo de elogios que te hacen tan mayor. Bueno, gracias en todo caso. Yo querría empezar por quizá lo más inmediato que tenemos, que son las elecciones europeas, porque para Canarias son muy importantes por su singular estatuto. Sí, correcto. Nosotros tenemos esa condición de región ultraperiférica, que se conoce en el Tratado de la Unión, y bueno, ya sabe que el 53% de las leyes que se aprueban en Congreso y Senado tienen su origen en Bruselas. Y especialmente en Canarias, en una región pues, donde 3 de cada 10 canarios están en riesgo de pobreza o exclusión social, donde no llega la inversión exterior, pues los fondos europeos son necesarios. Pero nosotros lo que luchamos desde el Parlamento de Canarias y todas las instituciones es porque Canarias no sea una región subvencionada y dependiente de esos fondos, ¿no? Sino que pueda ella reflotar por sí misma. Y vemos como todos los problemas que usted estaba comentando antes de Canarias, si quitamos a los políticos de la ecuación, muchos de esos problemas se resolverían, ¿no? Así es. Sí, yo lo tengo muy claro. Con el tema de la inmigración, vemos que siguen con las políticas de efecto llamada, vemos cómo se firmó un pacto migratorio, menos Vox, todas las fuerzas políticas por unanimidad, cómo se firmó el documento para el traslado de los menores no acompañados al resto de la península. Todos lo firmaron, menos nosotros, que lo vemos como el cierre del eslabón de la cadena del paquete vacacional del terror, que le llamamos nosotros, ¿no? Que con dinero público se complete ese viaje que ofrecen las mafias a Europa, lo completemos con dinero público, porque seamos sinceros, ningún inmigrante quiere quedarse en Canarias. ¿Qué está pasando allí ahora mismo? Es la gran cuestión. Todos hemos visto las imágenes, recordamos las imágenes efectivamente portuarias, la afluencia masiva, las noticias cuando llegan los cayucos, todas esas cosas, las imágenes alucinantes de los hoteles de lujo llenos de inmigrantes ilegales, pero todos, o al menos todos los que viajamos, encontramos también en nuestros aeropuertos auténticas columnas, ¿verdad?, de inmigrantes que son subidos a aviones y que dispersados por un lado y por otro. Sí. La situación a pie de calle ahora mismo en las Islas Canarias, me imagino que variará según unos sitios u otros, pero en fin, ¿cómo se puede definir? En las Islas Canarias hay como digamos una política de silencio, ¿no? Como hablamos posteriormente de los casos de corrupción que de repente se han silenciado. Sí. Pues hay una política de silencio de intentar decir que no pasa nada, que no pasa nada. Realmente los inmigrantes que llegan, los menores de edad, se quedan en las Islas Canarias, hay en torno a unos 5.500 menores de edad ahora ahí, que suponen a las arcas de Canarias 10 millones de euros mensuales, sanidad y educación aparte, eso confirmado por la consejera y el presidente Clavijo, que nos dijeron en una junta de portavoces, hablamos de 10 millones de euros en una comunidad donde 3 de cada 10 canarios, repito, están en riesgo de pobreza. Entonces, ¿qué pasa con los adultos? Los adultos los tenemos en los aeropuertos y los tienen ustedes aquí en un espacio breve de tiempo. Todavía quedan en Canarias, pero la inmensa mayoría se trasladan a la península. El Ministerio del Interior, hemos leído en prensa, calcula que a final de año habrán llegado a Canarias 80.000. 80.000. En lo que va de año ya hay 16.000, que supone un incremento de más de un 300% con respecto al año pasado, ¿no? Que ya hablamos de cifras récord. Esos inmigrantes que entran de manera ilegal, porque, vamos, para desmentir lo que se cuenta, nosotros estamos a favor de una inmigración legal, controlada y que venga a adaptarse, por supuesto que sí, y necesaria, pero no estamos a favor de esa inmigración ilegal de enriquecimiento de las mafias, y eso lo causan este tipo de políticas de efecto llamada, que llegan a Canarias, los metemos en avión y los tenemos aquí. Como dijo un alcalde del norte de España, cuando ve un cayugo que llega a la Isla del Hierro, donde llegó hasta duplicar o triplicar la población de la Isla del Hierro, dice, a la semana sé que los tengo aquí, ¿no? ¿Y con los menas qué pasa cuando crecen? Quiero decir, al final los menores, y por las imágenes que vemos, son menores, ¿cómo decir?,
se les puede llamar menores con cierta generosidad, ¿vale? Bueno, pues yo le voy a contar pero son chavales de Sí. a su edad ya son dado, en fin. Yo le voy a contar un caso real. Nos reunimos con unos menores en una zona de Gran Canaria, de Las Palmas de Gran Canaria, que se llama el Parque San Telmo, y ahí hablé directamente con un chico que acaba de cumplir los 19 años y nos contó lo siguiente. Cuando cumples la mayoría de edad, te abren el centro y te dan una patada y te mandan a la calle. Entonces, ¿qué pasa? Si eres un buen chico, me decía este chico, si eres un buen chico, pasas hambre y duermes al raso. Pero si cometes un delito, el juez te pone un piso tutelado y entras en un sistema de protección. Con lo cual, el sistema es tan perverso, Sí. que estamos obligando a estas personas que yo, vamos, Dios me libre de pensar nada acerca de ellos, a cometer un delito para dormir bajo techo, ¿no? Yo creo que eso es un sistema muy perverso y tenemos que evitarlo y decirlo, por supuesto. Pues, Dios le libre a usted efectivamente de pensar lo que quiera, pero a mí no me ha librado de pensar que es una forma de potenciar el crimen. Porque en la práctica lo que estás haciendo es que al que ha entrado aquí ilegalmente sin tener donde agarrarse, su única forma de sobrevivir es entregarse al crimen, ya sea para vivir de él, ya para que te manden tutelado y por tanto el Estado se encargue. Es perfectamente ridículo. Pues esto hay una política de silencio. ¿Es demencial? Hay una política de silencio que solo Vox lo lleva al Parlamento de Canarias. Cuando una compañera, Paula Jover, denunció públicamente que los asesinatos de lo que iba de año, el 45% habían sido cometidos por extranjeros, la mandaron a callar de la presidencia al Parlamento, que matizara los datos. Y los datos dijimos que eran del Ministerio de Igualdad. Pero eso es hay una política de silencio que se trata de silenciar todo este tipo de temas. Esa política de silencio nos lleva a la otra cuestión. La verdad es que sería para agotarlo, porque solo con el tema de la inmigración ya ve usted, pero hay que sacar varias cosas al mismo tiempo y no hay muchos minutos. Esta atmósfera de silencio nos lleva a la otra gran cuestión, que es la de la corrupción, que no es la primera vez que pasa. En los últimos meses hemos tenido desde el escándalo de Tito Berni hasta la compra de mascarillas, y con Canarias ocurre una cosa muy singular. Y aquí, como periodista muy veterano, dedico este comentario a mis colegas de las islas, ¿verdad? Y es que de repente la prensa se calla. O sea, salta el asunto, todos miramos y de repente se desvanece. El superpower se lleva... Quiero decir, nadie investiga. Hay medios, efectivamente, Canarias 7 y yo qué sé, que cuentan cosas, pero... en general y políticamente también. Es como si hubiera una especie de pacto, perdóneme usted la conspiranoia, pero bueno, como si hubiera una especie de pacto implícito para echar tierra inmediatamente, no vaya a ser que dañemos la imagen. Ahora yo le recojo el guante y digo que parece que lo hay, realmente, porque en todos los casos de corrupción que ha habido se han silenciado. Hemos visto pues, hace poco pues, el Tito Berni, el caso mascarillas, donde millones de euros se perdieron en unas mascarillas que nunca llegaron o llegaron defectuosas. Ahora hay una comisión de investigación en el Parlamento de Canarias que no salió en la pasada legislatura por el voto en contra del pacto que había en aquel momento, del PSOE, Podemos, etcétera, y ha salido ahora, ¿no? Y la primera sesión me parece que es en breve para investigar el caso Mascarillas. Vamos a ver qué sale de eso y a ver si los medios se hacen eco de esos casos de corrupción. De la implicación de los responsables del área de agricultura insulares en el asunto de Tito Berni, ¿se supo algo más? Bueno, hubo dimisiones, pero que si el sobrino que estaba llevando el tema de agricultura dimitió, que si algunos empresarios que estaban imputados, pero al final es lo que dice usted, se ha corrido un tupido velo y ahí parece que no ha pasado nada. En este otro asunto de las mascarillas, además tiene una dimensión política mayor porque implica a un actual ministro de, creo que es Administraciones Territoriales, ¿verdad?, y Memoria Democrática, que es el señor Torres. Ahí habrá una comisión parlamentaria, pero el manto de silencio desde el punto de vista mediático también es notable. Sí, yo creo que está llamado a declarar, a comparecer el señor Torres y muchas otras personalidades. Vamos a ver si ponemos algo de luz en este tema, pero no sé. Yo aquí no sé qué no sé qué decirle, pero vamos, yo creo que mientras no se rompa ese pacto de silencio va a ser difícil el tema. Un asunto querría preguntarle, hablando un poco más de lo que Canarias puede dar de sí, porque es una tierra fantástica, llena de gente maravillosa, que ha demostrado que es como que sabe hacer las cosas muy bien. Y mencionaba usted antes a los políticos como el principal freno que han tenido las Canarias en todo este tiempo. Me da la impresión de que efectivamente han acostumbrado a la gente en las islas a vivir subsidios, subvencionados de una forma o de otra, ¿verdad?, que es el mejor modo de no llegar nunca a ningún lado. Hemos visto en los últimos años desde el freno expreso a la explotación de recursos naturales, por ejemplo, ¿verdad?, hasta políticas respecto al turismo que, si son comprensibles desde el punto de vista medioambiental, etcétera, sin embargo parecen un poco
como decir, desmedidas. Usted, que es de formación bancaria, es también de formación de la industria del turismo, es decir, es un asunto que conoce bien. Sí, bueno, nosotros nos quedamos perplejos cuando el señor Clavijo desde el estrado dijo que hay que democratizar y redistribuir la riqueza del sector turístico. Esas palabras yo le dije, señor presidente, tenga cuidado lo que dice porque el dinero es miedoso y las inversiones son miedosas. No contento con eso, ha volcado toda la campaña, las europeas, Coalición Canaria y el resto de partidos, en demonizar al turista. Es decir, prohibir la compra de viviendas en Canarias a los turistas con la excusa de que encarece el precio. Se les olvida el pequeño detalle que hay 211.000 viviendas vacías en Canarias que no salen a alquiler por la ley de turismo y el miedo a que no se defienda la propiedad privada. Estamos hablando que hay una demanda de 40.000 viviendas y 211.000 viviendas vacías. Si se protege la propiedad privada frente a la ocupación y con otro tipo de actitudes así, que se proteja realmente la propiedad privada, el problema de vivienda en Canarias no existiría. Existiría a lo mejor en municipios muy puntuales. Pero demonizar al turismo, decir que hay un exceso de turistas, acusarle de peligro de sostenibilidad en nuestros parques naturales, lo que comentaba usted de la explotación de los recursos también. Si dependemos del turismo, prácticamente el 40% del empleo directo de Canarias y el 35% del PIB del turismo. Iba a preguntar por eso, porque según está usted hablando, me estaba recordando la situación en Baleares. Es verdad que hay menos viviendas vacías, pero en Baleares el turismo representa un 40% del PIB. Entonces, uno puede entender que la posibilidad de que se llegue a un colapso físico de la isla, en este caso pienso en Mallorca concretamente, es una evidencia. Lo que no puedes hacer es desmontarlo, porque entonces dejas a la isla desprovista de recursos reales. En el caso de Canarias son más islas, pero el problema es un poco semejante, porque no sé exactamente qué porcentaje del PIB canario representa el turismo, pero el empleo un 40%. El 40% directo más el indirecto y el 35% del PIB, pero quien entiende de economía sabe que no se puede frenar ahí, sino los negocios que van relacionados con el turismo. No es todo una bola. Yo le digo, en Canarias el turismo ocupa el 1,8% de la superficie de las islas y genera todo eso que estamos diciendo. Cuando a mí me dicen que hay que poner freno al turismo, le digo, no hay que poner freno al turismo. Hay que buscar mejorar las infraestructuras, mejorar algunas condiciones, pero no puedes poner freno a lo que te da de comer. A mí me explicaron de pequeñito, bien pequeñito, mis padres, que con las cosas de comer no deben de jugar. Pero no solo se contenta con eso, sino volviendo otra vez al tema de los políticos canarios, que hablaba usted de los recursos naturales. Ahora tenemos la posibilidad, se han encontrado en Fuerteventura tierras raras. Y se aprobó una proposición no de ley en el Parlamento para apoyar a estas tierras raras. De repente, manifestaciones, titulares de prensa en contra. Todos los políticos, excepto Vox, han cambiado de postura. Y si ahora nada de tierras raras. Es decir, todo el mundo está contento con su iPhone último modelo, pero son tan hipócritas que quieren que se explote en minas en China que no respetan los derechos humanos en el medio ambiente, teniendo en Fuerteventura pues hasta 10 kilos por tonelada, que es una cantidad importante. Estamos ahora mismo en la fase, la minería tiene 3 fases, que es la exploración, la investigación y la explotación. Eso es. Ahora estaríamos en la fase de investigación, que el equivalente, lo que se quiere hacer en Fuerteventura por una empresa privada, como bien dicen las universidades, sería el equivalente a mover 1 metro cuadrado de tierra. O sea, prácticamente nada. Pero están los agoreros del cambio climático, los agoreros ecologistas, diciendo que se va a convertir Fuerteventura en una mina. Y es falso. Entonces, lo que yo le dije al presidente Clavijo no engaña a los canarios. Tenemos la posibilidad de diversificar nuestra economía por fin, porque se nos llena la boca de buenas palabras, diversificación, productividad, pero cuando llega el momento de la verdad, los políticos tienen miedo porque en 3 años hay elecciones y quieren parar una posibilidad que estamos investigando. No significa que se vaya a explotar. De momento, investigar, ver la viabilidad económica y medioambiental, si se puede hacer o no, pero ni siquiera quieren conocer lo que tenemos bajo nuestros suelos. Y a mí me parece un disparate. Sé que la respuesta es complicada, pero la pregunta inevitable es por qué. Lo hemos visto en otros lugares, en Extremadura, por ejemplo, también con la exclusión de las tierras raras. Lo que yo le decía a Clavijo, ustedes gobiernan y legislan a golpe de titular de prensa y manifestación. No tienen digamos, un objetivo, un plan estratégico, no lo tienen. Entonces, si quieren que Canarias siga siendo pobre, que estamos a la cola en productividad, a la cola en abandono escolar, a la cola en pobreza, a la cola en desempleo, tenemos un 15% y un 35% de paro juvenil y ponemos freno a posibilidades de diversificar y ampliar el crecimiento económico. Demonizamos al turista, ponemos freno a la posibilidad de investigación. ¿Entonces de qué vives?
Claro, es la cuestión. Pues yo le pido a los canarios que abran los ojos y tenemos en Europa la primera posibilidad de cambiar todo este tipo de leyes, que se Agenda 2030, pactos verdes, que ya los agricultores lo están parando en toda Europa, pero que siguen con este tipo de leyes y nosotros creemos que ya es hora de poner un poco de cordura en esto. De última pregunta, de las próximas elecciones europeas, de la próxima Comisión Europea, mejor dicho, ¿qué esperaría un canario consciente? Yo esperaría realmente que le den la importancia que tiene a las regiones ultraperiféricas, que somos una región ultraperiférica, aunque a mí siempre me gusta decir que los ultraperiféricos son otros, porque nosotros estamos justo en el centro de Europa, África y América, estamos en el centro, ¿no? Pero bien es verdad que necesitamos un trato, tenemos nuestro régimen económico y fiscal que Vox ha protegido tanto en el Parlamento de Canarias como en el Congreso de los Diputados, que se conozca, que se sepa que tenemos la fiscalía más ventajosa de España y solo recibimos el 0,8% de la inversión. Con lo cual, hay algo que estamos haciendo muy mal. Yo creo que desde Europa se puede potenciar nuestro régimen económico y fiscal y potenciar Canarias. Don Nicasio Galván, muchísimas gracias. A usted. Muchísimas gracias. Y ya sé que el viaje es largo, pero cuando vuelva por aquí, pase otra vez por el Gato, porque el caudal de información ha sido excelente. Encantado, estaré encantado de volver. Muchísimas gracias. Gracias mil.